Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y hoy vamos a seguir con la serie de Génesis, viendo principalmente Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6, intentando entender cuál es la naturaleza de la caída del hombre. En Génesis 3 se nos relata precisamente al hombre, al ser humano en el huerto del Edén. Está Adán, ya está Eva, y viene el famoso relato, ¿no? de su caída, de la manzana a la que comen, la serpiente que habla y demás. Entonces vamos a ver qué implica todo eso, principalmente en los primeros 6 versículos, cuál es la naturaleza de esa caída. En los siguientes versículos podemos ver cuál fue la reacción del hombre a esa caída, y en los últimos podemos ver cuál es la reacción de Dios a esa caída. Entonces vamos a intentar dividir el capítulo en 3 secciones. Hoy vemos la primera. Entonces si gustas acompañarme, le doy lectura de Génesis versículo 3 del 1 al 6. Dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tenemos en este pasaje algo muy curioso. Tenemos una serpiente que habla, ¿no? Y tenemos un árbol que al comerlo nos da sabiduría, y tenemos un mandato divino que no entendemos, y lo vimos en el video anterior, en el podcast anterior, donde Dios les dice: aquí está la creación, Adán, aquí está tu mujer, ponle nombre a los animales, encárgate, ¿no?, de todo. Pero aquí hay 2 árboles que están prohibidos para ti. Y nos preguntábamos acerca de eso: ¿por qué Dios les iba a poner algo ahí que iba a habilitar, ¿no?, que cayeran? ¿Y por qué iba a crear a Eva, que si seguimos leyendo pues vemos cómo Eva es la que cae primero, ¿no? ¿Y por qué Dios iba a hacer esas cosas? Entonces, antes de empezar a ver versículo por versículo, quisiera que entendiéramos que esto es algo que nos concierne mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que leímos antes, y todo lo de la creación, y que si Dios descansó, y que si Dios hizo la luna, y que cuándo separó las aguas de las aguas, y cómo creó a los animales y demás, son cosas que a final de cuentas nos explican quién es Dios, nos explican lo que dice la Biblia, y podemos entender un poquito acerca de eso, pero son un poquito lejanas a nosotros, ¿sí? Es un mundo desconocido. Parece que estamos leyendo algo de mitología, parece que estamos viendo una película donde pues suena muy bonito, suena muy interesante, pero es difícil entender qué tiene que ver con nosotros. Aunque hay cosas que sacamos de ahí, pareciera ser un poquito lejano. El relato de la caída del hombre tiene todo que ver con nosotros, tiene absolutamente todo que ver con nosotros, y aquí creo es donde podemos empezar a entender quiénes somos nosotros y por qué somos como somos, y qué hace Dios al respecto. ¿Quién es el diablo? Y es una de las preguntas que quisiera ver. Dice el versículo 1 que la serpiente era astuta. Aquí no nos dice que el diablo era la serpiente, nada más nos dice que había una serpiente que era astuta más que todos los animales del campo, y resulta que habla, ¿no? Y dice a la mujer, la serpiente esta se acerca a la mujer, y pudiéramos decir: ¿por qué dices que la serpiente es el diablo? Otros pasajes de la Biblia lo sugieren y lo explican. Después tal vez tengamos más tiempo para analizarlos, pero aquí dice que el diablo le dice a la mujer: con que Dios te dijo esto, ¿sí? Con que Dios te dio una orden, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. Y si nos detenemos aquí, y vamos a hacerlo, entendemos que esa es una de las maneras de operar de Satanás. Esa es una de sus artimañas, ¿sí? Cuestionar lo que Dios dijo, ¿sí? Y Satanás llega y le dice: con que Dios dijo aquello, pone en tela de duda, ¿no? Nos hace cuestionarlo, nos hace decir si dijo, no dijo, Dios es Dios, no existe Dios, si tiene razón, no tiene razón. Esa es una de las razones, de las maneras en las que el diablo opera, y aquí lo tenemos muy claro. Hay un pasaje, no voy a ir a él ahorita, pero hay un pasaje en los evangelios donde está Jesús en la tierra. Miles de años después de este relato, está Jesús en la tierra, y dice que Jesús ayuna. Y entonces Jesús ayuna, se separa de la gente, se separa de sus 12 discípulos, deja de comer y se va al desierto. Y dice que
que Jesús estaba orando. Mateo lo menciona, Marcos lo menciona. Y dice que en el último día de su ayuno, ya cuando Jesús estaba débil, ya cuando estaba cansado, ya cuando tenía más hambre, ya cuando más difícil era tal vez estar en esa condición, dice que llega el diablo. Y el diablo hace precisamente esto. El diablo cuestiona, dice, ¿cómo que esto? ¿Sí? Y empieza a cuestionar cosas de la esencia de lo que era Jesús. Imagínate, Jesús que era Dios, fue tentado por Satanás y Satanás usó esas mismas maneras de ser, esas mismas maneras de hacerte caer con Jesús. Jesús no cayó y tenemos el relato bíblico de cómo Jesús contesta cada una de esas cosas. Pero la realidad es esa. Si empezamos a decir, bueno, ¿quién es el diablo? ¿Y qué hace? Pues estas son las primeras cosas que hace. Y si recuerdas en Génesis 1, y ahí están los videos disponibles para si gustas escucharlos, veíamos cómo la caída de Satanás vino antes que este momento, ¿no? La caída de Satanás significa que Satanás era un ser bueno, era un ser creado por Dios, y Ezequiel nos dice esto. El libro de Ezequiel es un profeta donde habla acerca de este ser, y dice que era el ser más hermoso, ¿sí? Y que se tocaron flautas en su creación, y que era la creación más perfecta de Dios, posiblemente antes que esta, no sé. Y dice que ese ser cayó. Y quisiera ahorita leer un pasaje, está en Isaías 14, y voy a leer 1 o 2 versículos nada más, que nos dicen cómo cayó Satanás. Y estos creo que ya los habíamos leído antes, los voy a volver a leer. Está Isaías, que es otro profeta, en el capítulo 14, hablando de este ser. Satanás era un ángel, Satanás era una creación de Dios que estaba en el cielo con Dios y veía a Dios, ¿sí? Y dice el 13, dice, tú que decías en tu corazón, está hablando de él, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Esto es lo que decía Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿sí? Él decía, voy a ser como Dios, ¿sí? Yo voy a ser Dios. Por eso que hubo en su corazón, por esa rebelión contra el diseño de Dios, Dios le dice, tú eres un ángel y tú vas a hacer estas actividades, tú tienes esta razón de ser, tú vas a cumplir estas cosas. Y Satanás dijo, no, yo me voy a mover de donde estoy y yo voy a poner mi trono allá arriba y voy a ponerme como Dios. Y seré, dice Satanás en el 14, semejante al Altísimo. ¿Por qué leo esto? Si regresamos al relato de Génesis, vamos ahí, capítulo 3 donde estábamos, dice que Satanás cuestiona, ¿no? lo que Dios les dijo, con que Dios te dijo que no hagas aquello, con que Dios te dijo que no comas. Entonces la mujer le contesta en el versículo 2 y le dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, ¿sí? La prohibición de Dios tenía una consecuencia. Si haces esto, si violas la ley que te puse, te di una orden, si no haces caso a esa orden, tienes una consecuencia. Y la mujer lo sabía. La mujer sabía que existía esa consecuencia porque creía que Dios era cierto lo que había dicho. Y Satanás ya puso en tela de duda eso. Satanás ya dijo, con que Dios te dijo aquello, con que Dios dice que te vas a morir, ¿sí? Y en el versículo 4, precisamente eso es lo que la serpiente le dice a la mujer. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Contradice ahora sí por completo el mandato de Dios. No lo cuestiona, no le mueve el tapete para ver cómo reacciona. Ya que la mujer cuestionó un poquito, tal vez, ya que había un poco de duda, Satanás llega y le dice, no moriréis. Contradice de frente lo que Dios había dicho y le da una razón. Y fíjate, la razón es idéntica a la razón que leíamos ahorita en Isaías 14. Y piensa en este ser, en este diablo, que ya había caído desde no sé cuántos años antes. Y es un ser que tuvo algo en su corazón, que dijo, voy a ser como Dios, y Dios lo expulsó del cielo. Y ahora está con la mujer haciendo exactamente lo mismo. Y dice, sino que sabe Dios, dice el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Justo lo que le había dicho, justo lo que Satanás lo hizo caer, es lo que pone enfrente de la mujer. No pone una fruta, no pone una manzana. Yo digo que era una uva, pero después
te convence al respecto. Y viene siendo lo de menos qué tipo de fruta era. No es una fruta cualquiera. Y no solo es el hecho de transgredir, la orden de Dios. Sí, a final de cuentas, la acción que cometió Eva después de esto es la que causó mucho desorden, según la Biblia, en la vida de los humanos. Pero la razón que usa Satanás es esa. Dios sabe que cuando hagas esto vas a ser como Dios, ¿sí? Seréis como Dios. Y yo creo que esto fue lo que hizo caer por completo a la mujer. Esto fue la razón que nos empujó, por así decirlo, la gota que derramó el vaso, lo que hizo que Eva dijera, ah, caray, si yo hago esto, entonces voy a entender. Si yo hago esto, entonces voy a ser como Dios, ¿sí? Y seré semejante al Altísimo, decía Satanás, y seré como Dios, decía Eva, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Esta es, por así decirlo, la raíz del problema humano, ¿sí? Hay algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Esta es la primera introducción al pecado que dice la Biblia. Pero la raíz del pecado son esas cosas que están bien, cosas correctas. Y te haría aquí un paréntesis y un ejercicio mental. ¿Qué cosas podemos pensar que son completamente malas en su razón de ser? La muerte tal vez. Pero hay muy pocas cosas que podamos decir, es que esto es malo por completo. Casi siempre las cosas que están mal son cosas buenas que Dios hizo, son cosas que en su lugar y en su momento están bien, pero que si las sacamos de ahí, se salen por completo de control y se vuelven malas, ¿sí? Pero la raíz de todo eso, es el orgullo. Es ese orgullo que tuvo el diablo que dijo, yo voy a poner mi trono allá arriba como Dios y voy a ser semejante al Altísimo. Y es este orgullo que el mismo diablo le presenta a la mujer y le dice, si haces eso, vas a ser como Dios. Y la mujer dice, sí, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser mi Dios, yo quiero ser el Dios. Dios, quítate de ahí, ¿sí? Tú ya no. Lo que tú dijiste no aplica. Lo que dice el diablo ahora aplica y yo voy a ser Dios y no te necesito, ¿sí? Ya no necesitamos al creador de la creación que tenían aquí, ya no necesitamos al creador del hombre, ya no necesitamos al creador que formó a Eva, ya no necesitamos a quien creó los animales, ya no necesitamos a quien nos hizo todo este huerto tan bonito en el que estamos. Yo, decía Eva, voy a ser Dios. Y eso es lo que muchos humanos decimos, ¿sí? Yo voy a ser el Dios de mi vida, yo voy a ser el Dios de la ciudad, yo voy a ser Dios. Y no necesito a un Dios. Es lo que decimos, es lo que pensamos y es lo que nuestra vida refleja, ¿sí? Yo decido, yo hago, yo pongo las reglas, yo vivo mi vida a mi manera. Y creo que pudiera haber un balance y un punto donde ciertamente hay que ser responsables. No voy a decir, bueno, pues Dios sabe qué hacen y yo no decido nada. El libre albedrío y demás, vamos a ver más adelante eso. El capítulo 4 de Génesis nos permite ver ese balance. Pero esa es la raíz. La raíz es ese orgullo que dice, yo voy a ser como Dios. Versículo 6. Después de que pasa este intercambio, después de que la mujer y el diablo platican esto, y después de que la mujer ya tiene eso en su mente, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió como ella. ¿Sí? Que el momento en el que comen, ¿sí? Ya no importa si iban a ser como Dios, ya no importa nada más que ya habían transgredido la ley de Dios. Dios les había dicho en el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, lo leímos el video pasado, dice que le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso estaba integrado en la razón de ser de Eva, ¿sí? Eva sabía eso y tanto lo sabía que se lo dice a la serpiente, no, dijo Dios que no, ¿sí? Pero de pronto ese pensamiento ya no era suficiente, de pronto el ser Dios era más que obedecer a Dios, y codician, y dice que lo vio, le atrajo, y comió, tomó de su fruto, y se lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Ese fue el resultado final, y eso es lo que desató una serie de consecuencias. Pudiéramos sugerir que el pecado en sí fue cuando Eva
quiere ser como Dios. ¿Sí? Pudiera ser que el momento en el que consideró comer, hay quien dice eso, tal vez es empujar el texto más allá de lo que nos permite, pero que el acto de morder o no morder un fruto tal vez no era en sí lo que había caído. El simple hecho de considerar y de poner en tela de duda lo que Dios había dicho pudiera ser que ya era el inicio de la caída. No vayamos tan lejos, simplemente entendamos que la raíz fue esa, la raíz fue el orgullo, la raíz fue lo que nos empujó, en este caso a Adán y Eva, al borde del precipicio, y la caída se refleja por completo en el 6. Ya comieron, ya transgredieron la regla de Dios. Esto es, muy brevemente, esto es en 6 versículos y en 15 minutos más o menos, lo que fue la caída del hombre. El versículo que sigue, el 7, nos dice la primera consecuencia. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Sí? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Decía el versículo 25 del capítulo 2, que estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Versículo 7 del capítulo 2, después de que comen de este fruto, dice que fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y ¿qué hacen? Se avergüenzan, cosen hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es la primera religión del mundo, pero lo vemos más adelante en el siguiente capítulo de Un Cotorro. Te agradezco que me hayas acompañado. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, a tus órdenes. Sígueme si gustas en Facebook, en Instagram, por ahí me puedes contactar también. Y pues muchas gracias.